Estas diapositivas no las voy a subir, entonces para que estén ahí atentos, tomen nota y pues subiré el video, pero después de que se convierta, bueno, todo ese tipo de cosas, entonces puede ser que me demore en subir el video. Entonces, para que estén allí pendientes, tomando notas como de lo más elemental o principal que les pueda servir para realizar la actividad que pues ahorita se las voy a explicar. El tema son los textos narrativos. Digamos que aquí se mencionan dos tipos de textos. Uno que se utiliza pues en la universidad, no mucho, pero en algún punto de la carrera puede ser que algún docente les pida hacer este tipo de texto narrativo. Entonces aquí estarán como las pautas. Y hay otro que, aunque no se utiliza mucho en la universidad, pues sí lo pongo allí como para cambiar pues todo lo que se está viendo en la universidad y la rigurosidad y que sea algo pues diferente. Lo primero pues es definir como tal qué es un texto narrativo. Entonces, este tipo de documento académico se encarga de contar hechos o historias de acontecimientos. Puede ser de la realidad o, dependiendo del tipo de texto narrativo, pueden ser hechos de la imaginación. Y esos acontecimientos pueden sucederle a humanos, animales o también a objetos. Esto lo digo en el caso pues, de los cuentos. El cuento es un tipo de texto narrativo en donde pues, los animales y los objetos también cobran vida aquí. Pueden ser personajes reales, fantásticos o pueden ser personajes literarios. Y va a depender del tipo de género que se vaya a trabajar. Hay diferentes tipos de género en este primer texto narrativo que se llaman literarios. Y siempre la finalidad es artística. Entonces, dentro de ellos, pues están los cuentos, también mitos y leyendas. Esta parte de los mitos y leyendas se da mucho en nuestro país, en donde pues se redactan ciertas historias en donde dicen que pues son de la vida real. Hay otras que mencionan que simplemente son como cuentos, pero este género siempre va enfocado a la parte como del misterio y a la parte del miedo. Si lo llevamos a esos mitos o a esas leyendas conocidos, está la pata sola, la llorona, el duende, bueno, y todo ese tipo de historias, pero eso se da mucho más en nuestro país o en algunos países de América como tal, de América Latina, que en otro tipo pues de países. Y el tercero es las novelas, entonces también entra aquí en esta parte de la narración literaria. Entonces ese que se muestra allí es un libro que se llama El perfume de ese. Hay una serie que está en Netflix, pero obviamente la adaptación que hicieron pues no es muy parecida a, a lo que se cuenta en esta novela. Y creo que esta parte de los cuentos y las novelas pues nos tocó mucho en el colegio, en donde nos hacían leer novelas o cuentos y hacer resúmenes sobre lo que se había leído, responder preguntas. eh, y hay otro tipo de cuentos como la metamorfosis y en las novelas, en el caso de las novelas era más que todo enfocado a novelas de Gabriel García Márquez y ese tipo de géneros, o en mi caso pues me hicieron leer esta novela del perfume. Y estos son los géneros literarios. También tienen como tal una estructura cada uno de ellos, no los vamos a ver todos, me voy a centrar solamente en uno. Y en el que me voy a centrar es en el cuento. Entonces, el día de hoy tengo allí como unos cuentos de los cuales ustedes van a hacer el análisis, van a identificar ciertas cosas en esos cuentos que son adaptaciones, no son los cuentos normales que estamos acostumbrados a leer, son adaptaciones de esas historias en donde el mensaje que dejan pues es muy diferente al que conocemos normalmente. Ahorita vamos a leer uno muy corto para ponerlo como ejemplo para que veamos estos elementos y ese argumento. Y eso es lo que ustedes van a realizar en el trabajo que va a quedar el día de hoy, con dos cuentos que son cortos, no son tan extensos.
y pues de eso será la actividad. Entonces, lo primero son los elementos. ¿Qué elementos debe tener un cuento? Debe tener un narrador. Hay diferentes tipos de narradores. Ahorita les voy a indicar cómo se llaman esos tipos de narradores que existen, y adicional a eso, las características en presentar cada uno de ellos. Están los personajes y hay una clasificación en donde siempre tienen que estar estos tres personajes: el protagonista, el antagonista, y está el secundario, los secundarios, porque este último, pues en muchas de las ocasiones en los cuentos, pues hay muchos personajes secundarios. Entonces está ahí la clasificación de los personajes, son tres: protagonista, antagonista y secundario. Narradores, hay diferentes tipos de narradores, ahora vamos a ver cada uno de ellos. Luego está la parte de que cuenta, entonces un texto narrativo, y en este caso el cuento es una sucesión de hechos de una historia que no está enfocada tanto a la realidad, más en lo que tiene que ver de personajes imaginarios, en donde objetos y animales pues cobran allí vida, hablan, bueno, tienen como tal un personaje, y esa sucesión de hechos pues no se cuenta de una manera desorganizada, no debe tener también un orden lógico, y ese orden lógico se llama argumento, y ese argumento se divide en tres partes. El primero es el inicio, el segundo el nudo, que es como la situación problema, y el último es la parte del desenlace o el fin de la historia. En cuanto al narrador, hay tres tipos de narradores que son los más importantes, y de pronto van a buscar a internet, van a encontrar otro tipo de narradores, pero estos son los que más se presentan en los cuentos que conocemos o en algunas adaptaciones de esos cuentos originales. ¿Quién cuenta los hechos o la historia? Entonces está la primera persona, en donde quien cuenta la historia es el personaje principal. Entonces va a ser el protagonista de la historia que está contando qué le pasó y cómo le pasó. El segundo narrador es en segunda persona, entonces es alguien que cuenta la historia desde afuera, narra los hechos tal cual como sucedieron, pero nunca se involucra como tal en la historia. No es un personaje, no hace comentarios referente a la historia que está contando, sino que simplemente cuenta las cosas como pasaron tal cual, pero hasta ese punto. Y el omnisciente es un narrador que conoce muy bien todos los personajes, la situación por la que ellos pasan, pero en algún punto de la historia él podrá incluirse no como un personaje, sino como alguien que hace una pausa en la historia para intervenir y opinar sobre lo que está pasando o sobre los personajes. Entonces puede entrar a decir que Caperucita era muy mala, o era una niña muy bonita, muy hermosa, o la situación que está pasando, pobrecita Caperucita. Bueno, todo este tipo de cosas en donde él se mete a la historia, interrumpe allí lo que está contando, pero nunca es un personaje de ese texto narrativo o de ese cuento. Siempre está desde afuera contando, en algún punto interviene para hacer comentarios, opiniones sobre las situaciones o los personajes, y luego sigue contando la historia desde afuera como si fuera una segunda persona que está contando el cuento. En cuanto al argumento, entonces son tres tipos de argumento. Está el inicio o el planteamiento. Aquí en este punto es donde se describen a los personajes, se habla de la situación inicial, y siempre involucra un tiempo y un lugar. Entonces siempre cuando uno lee un cuento, entonces dice hace mucho tiempo, en aquel lugar, en el bosque, en el castillo. Entonces involucra un tiempo, un lugar y una pequeña descripción de los personajes. Luego, la segunda parte del argumento es el nudo o el conflicto, y aquí en este punto, pues se desarrolla todo lo que tiene que ver con esa situación, problema, con las dificultades por las que está pasando ese personaje principal, el protagonista. Y el último es el desenlace, en donde ya es la parte donde el conflicto se resuelve, ya sea que el final sea feliz o no,
o sea, algo negativo o positivo. La mayoría de cuentos que estamos acostumbrados a leer y por cultura de esos cuentos siempre pues termina como en un final hermoso, bonito y feliz. Incluso hay una frase que dice que pues que la vida no es como los cuentos y es por eso, porque siempre nos acostumbraron como que esta parte del texto termina con un final feliz, pero hay algunos autores en donde han cambiado esa construcción cultural que siempre nos han metido allí de que todo tiene que ser bonito y todo tiene que terminar bien y lo han adaptado un poco más a la realidad y a las situaciones que pues que se viven. Entonces ya al final no será un final tan feliz ni tan positivo como siempre se espera allí. Incluso en mi caso prefiero los finales inesperados y no saber que todos terminaron felices, sino que algo inesperado, pues me parece como algo diferente y me parece chévere. Entonces allí hay unas imágenes en donde pues, se da la estación de cada una de estas partes del argumento, está allí Blancanieves, está al inicio, entonces ahí muestran que en el castillo cuentan con quién vivía, qué hacía su papá, cómo ella era físicamente, luego por acá aparece la parte del nudo, entonces ahí en esa parte de ese conflicto muestran que ella está asustada en el bosque, cuando la llevaron al bosque, todo lo que tiene que ver con la madrastra, lo que la quería envenenar, bueno, y todo eso que está allí. Y al final, pues la muestran a ella ahí feliz, con los enanitos, el príncipe por atrás en un castillo. Entonces, allí, pues en el caso de este cuento, es un final feliz y están las tres partes del argumento. Voy a mostrarles por aquí uno de los ejemplos de una adaptación de un cuento. Este es muy cortico, los que ustedes van a leer son un poquitico más extensos, pero son más o menos de una página y un pedacito, no son tan largos. Este sí es cortico. Le voy a pedir el favor a alguno de ustedes que me ayude con la lectura, entonces no sé quién me puede ayudar, ya le voy a mostrar cuál es algo muy corto, este no, es este, es este que está aquí, entonces no sé quién me pueda colaborar leyendo el cuento y la idea es que, bueno, después de que terminen de ahí de leer el cuento, identificar todo lo que les acabé de explicar de acuerdo al narrador, a los personajes y de acuerdo al argumento si están esas tres fases del argumento. Entonces, alguien que me ayude por favor ahí leyendo, no todos al tiempo. Yo, profe. Bueno, gracias. Bueno, dice la otra. Caperucita nunca imaginó que el lobo la dejaría por otro. Nunca hizo caso de los consejos que en materia amorosa le daba la abuelita. Por lo que una mañana el lobo le dijo: Caperucita, quiero terminar contigo. Ya no me excita perseguirte por el bosque. Ya no me agrada disfrazarme de abuelita para que tú me digas tus tonterías de siempre. Que si tengo las orejas grandes y esos colmillos tan filudos, y yo, como un estúpido, responda que son para oírte, olerte y verte mejor. No, Caperucita, lo nuestro ya no tiene remedio. Entonces Caperucita, desconcertada por aquella confesión, se echó a correr tan lejos como pudo, pensando en la clase de mujer que había conquistado el corazón de su amante. Es ella, tiene que ser ella, repetía la niña mientras buscaba desesperadamente la casa del anciano. Abuelita, gritó al fin. Cuando, cuando hubo contemplado la figura que yacía en el lecho, ¿cómo pudiste hacerme esto? Tú, la amiga en quien yo más confiaba. Lo siento, dijo la otra. Nunca pensé quedar embarazada a mi edad, y menos de alguien tan poco inteligente e imaginativo. No obstante, él es un lobo responsable, que no dudó por un minuto en ofrecerme matrimonio al conocer la noticia. Lo siento, Caperucita, tendrás que buscarte otro. Después de todo, no es este el único lobo en el mundo, ¿o no? Bueno, listo, eso es una adaptación, pues del cuento que conocemos de Caperucita, es una adaptación muy enfocada a la realidad. Allí eso es como estos personajes contando muchas cosas o alguna situación que se ha visto que ha pasado.
en donde la mejor amiga pues se queda allí como tal con, con el novio pues de la amiga, entonces digamos que está muy enfocada a la realidad. Johan ahí tiene la mano levantada, no sé qué vayas a... Profe, este tipo de narración es omnisciente, ¿cierto? Bueno, eso es lo que les voy a preguntar es a ustedes. Allí Johan está diciendo que es omnisciente. Los demás, ¿qué piensan? ¿Es omnisciente? ¿Es segunda persona? Cristian. Profe, no, pues yo iba a decir como otra cosa, ¿no? Iba a decir que usted nos hablaba ahora de que cuando pues, empieza a contar, pues valga la redundancia, un cuento así, pues se debe tener en cuenta decir los donde ocurrieron o el tiempo, como era hace una vez en tal parte o algo así, pues. Ajá, el inicio. Entonces, sí, digamos que allí ya identificaste que este cuento no tiene un inicio, que es la primera parte como tal de ese cuento. Entonces ahí ya identificaste algo. Tienen la mano levantada Edward y Juliana. Entonces, Edward. No sé si le levantó la mano, pero no tiene ahí. Entonces, no sé, Juliana, mientras que Edward soluciona. Profe, Ah, bueno, ya. para mí el narrador es segunda persona. ¿Por qué? No está contando la historia realmente como sucedió. O sea, ya, o sea, no está entrando como tal en o sea, él cuenta la historia, o sea, desde afuera realmente como sucedieron, no pues como todos la conocemos. Listo. Bueno, alguien más por allí está Juliana, luego Tatiana y luego Cristian. Sí, profe, yo considero que también es segunda persona. Segunda persona. Cuenta desde afuera la historia. Bueno, por acá está Tatiana y luego Cristian. Profe, buenas noches. Yo digo que le está contando en segunda persona porque al inicio dice que Caperucita nunca imaginó que lo dejaría por otra. Es decir, de que si lo estuviera contando Caperucita, entonces ya no diría imagino, sino que yo nunca imaginé que luego me dejaría por otra persona. Eso pues hace que cambie que le está contando realmente Caperucita, sino que le está contando otra persona. Otra persona. Sí, listo. Bueno, y Cristian. No, pues yo iba a decir eso, profe, de que pues ahí él habla de Caperucita y pues no está hablando en primera persona, sino como en segunda. Bueno, listo. Entonces, referente a lo que ustedes estaban mencionando, sí, aquí hay algo clave y es lo primero que ustedes mencionaron. Aquí está contándolo desde afuera, pero miren que aquí también hay otra parte en donde el narrador dice, por lo que una mañana el lobo le dijo dos puntos. Entonces, él allí está indicando, bueno, yo le voy a mencionar lo que el lobo dijo, pero en ningún momento el lobo es el que está contando la historia o Caperucita es la que está contando la historia. Y por acá, cuando también habla Caperucita, pues que él indica o nos cuenta qué fue lo que ella mencionó, él también dice aquí. Entonces Caperucita, desconcertada por aquella confesión, se echó a correr tan lejos como pudo. Bueno, y ahí ya nos dice y luego nos menciona qué fue lo que Caperucita pues estaba como tal allí indicando, pero en ningún momento da como tal una opinión sobre la situación o sobre los personajes, no dice si son buenos o malos, no, sino que simplemente cuenta la historia desde afuera y nos menciona qué dijo cada uno de los personajes. Primero, lo que el lobo le dijo a Caperucita, luego lo que Caperucita hizo y lo que dijo cuando se dio cuenta que la abuelita era la amante del lobo, y luego lo que la abuelita le dijo a Caperucita, pero siempre es contándolo desde afuera, indicándonos que está mencionando cada uno de los personajes. Lo otro, bueno, ahí ya está el narrador en segunda persona. En cuanto a los personajes, ¿quién es el protagonista, quién es el antagonista y quiénes son los, o el secundario? Digamos que en esta historia, en algunas ocasiones las mujeres me dicen una cosa del antagonista y los hombres me dicen otra. Entonces, no sé, ¿quién ahí es el protagonista?
Profe, el lobo. ¿El lobo es el protagonista? Yo digo que Caperucita, profe. Caperucita. Bueno, alguien más. Ahí está otra vez Edward y Cristian. Edward. Para mí el lobo. Porque El lobo es. sí, todo gira en torno a lo que está pasando con el lobo. Lo que dice, lo que hace. Bueno, entonces sería el principal. Cristian. Profe, pues para mí sería Caperucita, porque pues Caperucita es como la víctima a la que le fueron infiel. Entonces, pues yo pienso que la protagonista sería ella. La protagonista sería Caperucita. Por allí, sí, Camilo estaba diciendo que también es Caperucita. Nelly. Pues para mí es Caperucita porque, ay, como dijo Cristian, es la víctima, pues se le está haciendo algo a ella, a los sentimientos de ella. Bueno, sí, entonces ella es la protagonista. Y cuando hablamos de antagonista, ¿quién es el antagonista? ¿Quién es el malo de la historia o la mala? La amiga, la abuela, ¿no? La abuela es la mala, bueno. Nelly, ¿levantaste la mano? Te quedó levantadita allí. Ay, se quedó levantada, profe. Pero ya Bueno, que me nombró, yo creo, pues a mi criterio, pues para mí la abuelita sería como segundo personaje, yo pienso, secundario que diga. Yo creo que el antagonista es el lobo, porque es el que le está haciendo el daño a Caperucita. O sea, el principal, ¿cómo es que dice? O sea, la persona que más daño le está haciendo, porque era su pareja al fin y al cabo. Bueno, listo. Luis, ¿qué dices? ¿Quién es ahí el antagonista? profe. ¿El lobo? Yo también pienso que el lobo, por Bueno, allí están todos diciendo que no. En algunas ocasiones me dicen, y más que todo las mujeres, que es la abuelita, porque fue la que se metió en la relación. Entonces, pero bueno, ahí veo que las mujeres aquí también dicen que es el lobo porque dejó entrar como tal ahí a la abuelita la relación que tenía con Caperucita. Entonces, allí, y creo que por acá Camilo estaba diciendo algo. La abuela porque Caperucita le hace el reclamo a ella. Bueno, ahí digamos que en esta parte de este cuento también depende de situaciones que haya vivido cada quien y de ahí pues identifican quién es el antagonista dependiendo de lo que también han vivido como tal. Y pues en el secundario entonces podría ser o el lobo o la abuelita dependiendo pues el criterio que yo tenga para elegir al antagonista, pues dependiendo de lo que les mencioné, de la subjetividad y los sentimientos y de pronto lo que yo creo, lo que yo pienso referente a esta parte. Voy a compartirles el segundo texto. Que es el que les menciono que se trabaja más aquí en la universidad, es este. Son las narraciones no literarias y la finalidad de ellas siempre pues, es informar. De estas podemos encontrar diferentes textos narrativos. Hay unas en donde están las noticias periodísticas, otras donde son como tal reportajes. Esos reportajes hacen referencia cuando cuentan la historia sobre alguna persona en particular, digamos que una noticia es diferente al reportaje. Por eso, porque el reportaje se basa en un solo tema y hace referencia a una persona y se indaga y se investiga todo lo que tiene que ver con esa persona. Y digamos que en televisión hay varios programas que realizan este tipo de reportajes, entrevistando personas y llevando ahí como tal todo lo que tiene que ver con una situación, problema. Está la parte de las crónicas, que es lo que vamos a ver nosotros pues ahorita. También hay pues conversaciones donde se relata algo y la anécdota o las anécdotas que es contar pues alguna situación que a mí me ha sucedido. Entonces, en cuanto a las narraciones no literarias, están todas estas, digamos que para la universidad, la que más se utiliza son las crónicas y se da más para contar hechos históricos.
en algún punto, pues puede ser que algún docente los ponga a hacer una crónica referente, no sé, a un hecho histórico que tenga que ver con ingeniería industrial, no sé, la revolución industrial, y que identifiquen como los años donde sucedieron pues ciertos hechos históricos que marcaron esa revolución industrial. Entonces se pueden encontrar con algún trabajo de esta manera. Y aquí pues se menciona cómo se debe redactar, qué debe tener una crónica, cómo se debe contar como tal la historia en esta crónica, y siempre se deben narrar los hechos justo en el orden de tiempo en el que ocurrieron. Entonces ahí van a aparecer fechas, van a aparecer horarios y palabras que me determinen un tiempo en donde han ocurrido pues ciertas situaciones. Dentro de las crónicas también hay diferentes tipos de crónicas. Hay unas que se dan de manera periodística, entonces ya tiene que ver más con noticias y esta parte de la información. Lo otro, pues, hechos históricos. Y la última es la crónica de las vivencias, entonces es también contar pues una situación que me ha sucedido, en el orden de tiempo en que me sucedió, cómo me sucedió y tal vez quiénes fueron las personas que estaban allí como tal involucradas en esta parte. Entonces, ¿qué cuenta? Una sucesión de hechos en un orden tal cual como ocurrieron, y también tiene un argumento donde hay un inicio, un nudo, un desenlace. Y aquí tengo algunos ejemplos, entonces la idea es que también ustedes identifiquen si estas crónicas que están tienen un inicio, un nudo y un desenlace. En el cuento pasado, Camilo pues identificó que no tenía ese inicio porque no, como tal, en el cuento no establecía ni un lugar, ni un tiempo en el que han ocurrido los hechos, sino que de una entró como tal a contar cuál fue la situación, problema, llegó a ese nudo y pues el desenlace que tuvo allí, pero no se presentaba al inicio. Entonces, ahorita pues, que les muestre los ejemplos, entonces pues lo mismo, que identifiquen allí ese tipo de cosas. También le voy a pedir el favor a 2 personas que me ayuden a leer, porque aún sigo afectada de la garganta, entonces pues si me ayudan a leer. Allí están, son corticas, es esta y la otra, y está cortica, entonces no sé, alguien diferente a Nelly que me ayude a leer. Si no hay voluntarios, me va a tocar elegir. Yo le ayudo, profe. Gracias, Sebastián. Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 a.m. como era su costumbre. Luego de desayunar partió. Salió por la puerta hacia las oficinas de su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la gran avenida San Martín, no se percató que un automóvil venía en sentido contrario y, sin poder esquivar a Ana, el automóvil la atropelló. Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, 2 días más tarde, Ana fue dada de alta con lesiones menores y controles médicos externos. Enciclopedia de ejemplos 2010. Bueno, listo, gracias, Sebastián. Entonces allí, de acuerdo a lo que les había explicado ahorita, esa crónica que está ahí muy cortica cumple con contar una sucesión de hechos tal cual como sucedieron, Cristian. Profe, pues yo diría que eso sería como algo periodístico, ¿no? Porque, pues yo no sé, yo antes en la radio escuchaba que había un programa que, bueno, que pasan, que contaban unas crónicas, pues, pero pues las narraban, pues. Entonces era como algo así por el estilo, profe, contaba lo que les pasaba a las personas. Ajá, sí, es una crónica periodística, listo, sí. Y allá me estás diciendo que sí cuenta una sucesión de hechos en el tiempo, digamos que ocurrieron, pues allí inicia con el día, la hora que pasó, la situación como tal, digamos, de dificultad que pasó esta persona, esta muchacha, dónde estaba, ahí está, me presenta la ubicación, en qué lugar pasó, luego de allí dice pues que la llevaron al médico y que luego, tiempo después o 2 días, bueno, 2 días, también me menciona tiempo, después de este viernes 14, entonces el domingo, le dieron salida del hospital y pues nos cuenta más o menos qué fue lo que pasó con ella. Entonces, allí hay parte del argumento en donde está el inicio,
le habla de ella, dónde estaba, para dónde iba, qué fue lo que le pasó y también pues nos habla del desenlace. Y voy a ponerles la otra, esta que está aquí, para que por favor alguien también me ayude a leerla y lo mismo, vamos a identificar como tal si cuenta la historia en un orden cronológico de tiempo, si tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Quién me ayuda a leer? Profe, el hundimiento del Titanic el 15 de abril del año de 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquel viaje era inaugural del reluciente Titanic. El mismo debería atravesar el Océano Atlántico hasta arriba a las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco la noche anterior, el día 14 de abril de 1912. Cerca de las 23:40 horas, el Titanic chocó contra un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que luego de unas cuantas horas el Titanic se hundió en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos. Así, sin poder ver la madrugada, exactamente a las 2:20 am del 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. La tragedia se llevó más de la mitad de la población. 1.600 personas se hundieron con la embarcación cuando el total de pasajeros en el viaje era de 2.207 personas. La enciclopedia del ejemplo de 2019. Listo. Entonces ahí la misma pregunta que estaba haciendo ahorita. Ahí ya sabemos que es una crónica, pues de un hecho histórico. Cumple con la parte del argumento de narrar el hecho de acuerdo a un tiempo establecido, en un orden. ¿Quién me dice si cuenta con esa parte? Y si tiene un inicio, nudo y desenlace. Sí, profe, los hechos históricos están porque tienen las fechas, horas y pues el nudo, pues esa es la parte donde él dice que el barco pues se chocó con el iceberg, ¿no? Sí, Y exactamente. y el desenlace, pues el final de la historia que dice pues la cantidad de muertos que hubieron, desaparecidos y bueno, el final de la historia. Bueno, sí. Y Cristian ya había levantado la mano, ¿iba a decir algo o era lo mismo que dijo Eduardo? Lo mismo, profe. Ah, bueno. Y en la parte del inicio, aquí, pues está como tal lo del inicio, porque dice aquel viaje y está contando, pues, como tal lo del Titanic, me está dando como la ubicación de dónde salían o qué iban a atravesar, hasta dónde iban. Entonces, está el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, aquí también, pues, como tal, cumple con esta parte. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, creo que no tienen dudas, no tienen preguntas. Voy a indicarles qué es lo que van a hacer de la actividad. Como les digo, ya lo van a hacer de manera independiente. Porque lo que les comenté de sus compañeras, ellas pueden creo que estar con los grupos después de las 8 de la noche para hacer la actividad. Aquí está. La idea es que ustedes, allí ya en Teams apareció programada, está en un PDF los 2 cuentos que van a leer, en donde lo que van a hacer, pues primero, leer cada uno de ellos y por cada uno deben identificar lo mismo que hicieron ahorita con el cuento que estaba más cortico, el tipo de narrador, la clasificación de los personajes, de acuerdo a los 3 que les mencioné ahorita aquí en la clase, y la parte del argumento también, que cumpla con esas 3 partes del argumento. Y pues entregan la respuesta y ya, eso sería como el trabajo. ¿Tienen preguntas, alguna duda? ¿Me repite, porfa? Sí, bueno. Lo que deben hacer es que en Teams está programada la actividad y allí hay un PDF en donde hay 2 cuentos. Por cada uno de estos cuentos y de manera organizada lo van a responder. Primero toman el primer cuento, me ponen el título,
y ponen el tipo de narrador que identificaron, según lo que les expliqué ahorita aquí en la clase, según los que vimos aquí, que eran 3. Luego la clasificación de los personajes, entonces lo mismo, leen el cuento y me van a decir cada uno de esos personajes cuáles son. Y el tercer punto es el argumento. Y en el argumento pues me van a identificar las 3 partes del argumento que debe tener un cuento y ponen allí el fragmento. Ya sea que ustedes con sus palabras redacten cada uno de las partes del argumento o que copien y peguen el pedazo hasta donde ustedes creen que llega cada uno de esos argumentos o de esas partes del argumento. Entonces, el inicio, hasta qué punto llega o si lo van a redactar con sus palabras, pues está bien, pero identificar cuál es el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Alguien más tiene alguna duda? No me acuerdo ¿Tienen que entregarlo el día de hoy? Dime. ¿Eso con norma paseo qué? Sí. El interlineado, bueno, todas esas cosas del interlineado. Igual allí en lo que yo les puse del cuento está la tabla de bibliografía. Entonces, para que al final pues copien y peguen esa misma tabla al final pero ahí ya están en el PDF. Copienla y peguenla ahí, no la van a crear, sino que simplemente la copian y la pegan. Y lo demás sí, pues que tengan la numeración de la página, que tengan una página de presentación allí y responden las preguntas. Listo. Voy a revisar. ¿Hacen la actividad, profe?